capítulo 2. La palabra Pentecostés viene de la palabra griega quincuagésima, que significa 50. Era una de las tres fiestas más importantes del pueblo judío, Pentecostés. También se le llama en el Antiguo Testamento, en el Levítico, en Deuteronomio, se le llama fiesta de la primicia o fiesta de la cosecha. O sea que estamos frente a una fiesta, a un evento que los judíos celebran todos los años. Todos los judíos que viven o que vivían en ese entonces en otras partes del mundo bajaban a Jerusalén a celebrar esa fiesta que era considerada una de las tres fiestas más importantes. Dentro de ella está la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés o fiesta de la primicia, como se le llamaba. Esta fiesta Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso también se le llama la fiesta de las semanas, porque pasados 50 días después de la Pascua, después de la fiesta de los panes sin levadura, se celebraba Pentecostés. Vuelvo y reitero, y todo judío que vivía en otra parte del mundo, porque había un mandamiento que así lo establecía, tenía que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Yahweh, la fiesta de Jehová. O sea que Pentecostés no se le llama al evento que ese día ocurrió. O sea, nos referimos a la manifestación gloriosa del Espíritu Santo que se derramó sobre los 120 que estaban congregados en el aposento alto. O sea que ese día todos los judíos que habían venido de otros lugares junto a los judíos que vivían en Jerusalén estaban celebrando esta fiesta. Ahora, en otra parte de ese lugar habían 120 que estaban reunidos, que estaban esperando la promesa del Padre, como Yeshua le había dicho, que no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Pues entonces ese mismo día que se celebraba esa fiesta, pues no fue una coincidencia ni una casualidad, pues el Espíritu Santo se derramó sobre 120 discípulos, del Señor que estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. O sea que muchas personas a veces confunden y dicen que Pentecostés se le llama específicamente al derramamiento del Espíritu Santo. No, ese día de Pentecostés, ese día de la fiesta de la primicia, ese día de la fiesta de la quincuagésima, se derramó, se manifestó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahora, debemos entender que dentro de esa manifestación hay un propósito. O sea, no fue una casualidad, no fue una coincidencia. Los discípulos tenían varios días reunidos en ese lugar y específicamente no se derramó un día después ni un día antes de Pentecostés, sino que se derramó exactamente durante la manifestación de esa fiesta. Entiéndase que allí habían personas judías que vivían en otra parte del mundo y Dios de una u otra forma quería comunicarle el mensaje del evangelio a esas personas que vivían en otra parte del mundo, pero que habían bajado a Jerusalén a adorar al Señor en la fiesta de Pentecostés. Entonces, eso es muy importante saberlo, porque muchas veces escuchamos decir que pentecostal viene de Pentecostés, o sea, viene de esa fiesta. Muchas personas dicen que los judíos o que los discípulos eran pentecostales. O sea, los discípulos no eran pentecostales. Los discípulos eran mesiánicos. O sea, seguían al Mesías, al Salvador, al Redentor. O sea, no eran pentecostales los discípulos. Tampoco los discípulos no le llamaron Pentecostés a esa manifestación, porque esa manifestación o esa fiesta ya tenía su nombre desde Levítico. O sea, miles de años antes que los discípulos nacieran, ya esa fiesta se celebraba en Jerusalén. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Lo próximo que queremos puntualizar aquí es que la lengua, ahí es donde muchos caen en el error, pues cuando van a hablar de la manifestación de lengua o del don de lengua al cual habla Pablo en Corintios, siempre se van a Hechos capítulo 2.
o sea, para confirmar que las lenguas que se hablan en las iglesias, pues son bíblicas, y no quiero decir que no lo sean, pero en este caso, en Hechos capítulo 2, las lenguas que se hablaron no fueron lo que comúnmente nosotros llamamos lenguas angelicales, o donde la lengua que allí se habló fueron idiomas. O sea, idiomas que se entendían. De hecho, en el capítulo 2, si vamos al capítulo 2, al versículo 9 dice, en el versículo 8, ¿cómo pues? Vamos a empezar desde el 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos dicen, pero ven acá, esta gente son galileos. En otras palabras, esta gente no vienen de las provincias de los países que nosotros venimos. Esta gente vive aquí en Jerusalén, en Galilea, en una comunidad de Jerusalén. En otras palabras, esta gente no saben idioma, no estudiaron bilingüe. O sea, no son bilingües estas personas. ¿Cómo nosotros le escuchamos hablar en la lengua que nosotros hemos nacido? O sea, esto lo llama la atención. Entonces, es bueno saber esto, que la lengua que se habló allí no es el género de lengua que comúnmente nosotros decimos en las iglesias o se enseña en las iglesias. Aquí la lengua que se habló fueron idiomas de las provincias, de los países, de los lugares de donde venían, procedían estos judíos que vivían fuera de Jerusalén y que habían nacido en Grecia. Y ahí lo señala en el verso 10. En el 9 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí, cretenses y prosélitos, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿el qué? Las maravillas de Dios. O sea, los que estaban allí entendían el mensaje del evangelio que los discípulos o que Pedro en específicamente estaba disertando. Ellos lo entendían. O sea, que no eran lenguas angelicales que Pedro estaba hablando. Esa es la primera, la segunda corrección que queremos hacer aquí, porque muchas veces se confunden. Y cuando alguien quiere apoyar o quiere sustentar el hablar en lengua en las iglesias, se va a Hechos capítulo 2. No, ese es el capítulo menos incorrecto para usted confirmar, sustentar las lenguas que comúnmente se hablan en las congregaciones. Porque Hechos capítulo 2, desde el verso 7, el 8 y el 9, lo que está hablando son de idiomas, de lenguas. Y aquí mencionan los países romanos, cretenses, de África, de Cirene, de Egipto, de Panfilia. O sea, está mencionando lugares donde se hablaban ciertos idiomas diferentes a lo que se hablaba en Jerusalén, que era el hebreo y el arameo. Que más se hablaba era el arameo en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los discípulos. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿dónde está el milagro aquí? Que Pedro hablaba y en su idioma, porque Pedro hablaba en su idioma, y el Espíritu Santo se lo comunicaba a los oídos a cada quien en el idioma que ellos hablaban, en el idioma, en la lengua que ellos habían nacido. Ahí es donde está la gloria. Ahí es donde está el milagro. Es como que si yo hablara en español y habieran personas de diferentes naciones, pero yo no sé hablar, por ejemplo, inglés, francés, yo no sé hablar mandarín, yo no sé hablar, o sea, ciertos idiomas, pero hay personas ahí de diferentes países. Entonces, yo hablo en español las maravillas de Dios y Dios le hace entender a ellos, el Espíritu Santo, en su propio idioma. O sea, el Espíritu Santo fue el traductor. El Espíritu Santo comenzó a traducirle lo que Pedro decía en su idioma, en la lengua que ellos habían nacido. Ahí es donde está la gloria. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, el movimiento pentecostal como tal nace en Topeka, Kansas, en el 1901. Donde se generó un gran avivamiento y de ahí nació el movimiento pentecostal, no Pentecostés, porque Pentecostés era una fiesta que se celebraba. Entonces, vuelvo y reitero, los discípulos no eran pentecostales, los discípulos eran mesiánicos. Entonces, el movimiento pentecostal al que muchos de nosotros pertenecemos
y hemos nacido, proviene de ahí, de Topeka, Kansas, en Kansas City, en el 1901, donde William Seymour, un afroamericano, pues Dios, si pudiéramos decir, le usó como instrumento y se generó un gran avivamiento que prácticamente tocó todas las naciones del mundo y se conoce como el avivamiento de la calle Azusa en Topeka, Kansas, de lo cual hablaremos un día de esto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que Hechos capítulo 2, lo que ocurrió allí fue la manifestación del Espíritu Santo. O sea, la iglesia nació como tal, como iglesia, recibió el poder de Dios y impactó al mundo. Los discípulos impactaron al mundo cuando fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.